Esta es la historia de una idea que desafía 2 milenios de astronomía racional y 2 millones de años de intuición sobre lo que era evidente. Es la historia de la mayor revolución en toda la historia del pensamiento y del nacimiento de la ciencia tal y como la conocemos. Es el cambio más grande que ha habido en la forma en la cual miramos al universo y entendemos nuestro papel en él. Un cambio radical que comenzó con un joven metódico y discreto, quien estudiaba para ser jurista y médico, pero amaba las estrellas. Hermoso, ¿verdad? Por 2 millones de años toda nuestra especie ha mirado hacia el cielo y ha experimentado el mismo asombro, la misma fascinación, el mismo sentido de belleza. Las estrellas han sido nuestras guías, ellas son nuestro primer calendario, nuestro primer mapa. En sus patrones podemos leer las estaciones, cuándo migrarán las manadas de animales, cuándo crecerán las plantas, cuándo llegarán las lluvias y cuándo el estío. Además, son nuestro libro de cuentos. Pequeñas historias tan asociadas a las figuras que podemos dibujar con los grupos de estrellas en apariencia cercanos. Historias que explican el mundo, le dan sentido, nos divierten, congregan la sabiduría reunida y se hacen fáciles de recordar y de transmitir. Pero hay un problema. Ahora mismo estáis viendo imágenes de Baja California, un desierto de muy baja población. Esto, en cambio, es una noche típica de la Ciudad de México. Apenas si las más brillantes de las estrellas llegan a ser visibles, y lo demás es esa cortina grisácea. Y pues la verdad no se ve un carajo. La oscuridad es el aliado del astrónomo, la luz artificial, su peor enemigo. Hasta ahora, pero no el único. Hoy en día tenemos telescopios orbitando nuestro planeta, lejos de la contaminación lumínica, pero la mayor cantidad de observaciones se sigue haciendo en tierra. Encontrar un buen sitio para ver las estrellas es difícil. Cada día perdemos más y más cielo. Aún con nuestros enormes mastodontes como el telescopio de Atacama o el de Canarias, solo podemos ver pequeñas porciones del cielo, y una noche nublada aún puede arruinarnos. Pero ¿cómo era la astronomía antes de los telescopios gigantes? Más aún, ¿cómo era antes del telescopio? Durante 2 millones de años, el único lente que tuvimos fue el de nuestro ojo. El astrónomo debía ser alguien con una agudeza visual para distinguir las constelaciones. Pero ese era solo el primer requisito. La paciencia y la capacidad de comprender de forma lenta y metódica era su principal cualidad. Leer las estrellas era sinónimo de sabiduría. Existe una indudable conexión entre lo que pasa en la Tierra y lo que ocurre en el cielo. ¿Pero de qué tipo? Las estrellas indican un fenómeno o lo causan. Las estrellas controlan el clima, el comportamiento de los animales, el destino de cada uno de nosotros. A esos primeros astrónomos les debemos estar aquí el día de hoy. Pero por poderoso que fuera su conocimiento, no estaba exento de fallos peligrosos. De la relación que existía entre la astrología y la magia, pues ya hablaremos en otro momento. Pero, por ahora quedémonos con la relación entre astrología y medicina. Un médico de ese entonces pensaba que tenía que estudiar astrología para entender el funcionamiento de los elementos del cuerpo, pues se pensaba que estos estaban determinados por las estrellas. La astronomía y la astrología, aparentemente dos gemelas igualmente importantes, fueron creciendo y construyéndose a lo largo de milenios. Así que aquí, cuando hablamos de astrónomos, también se da por sentado que son astrólogos. Al creer que las estrellas influyen en los elementos naturales, prácticamente todos los ámbitos del saber tenían que ver con la astrología. Existe un último campo de conocimiento en el cual las estrellas son esenciales y del cual debemos hablar. Dijimos que las estrellas son un mapa. Incluso hoy en día, si estamos perdidos en la noche, podemos usar las estrellas para saber la dirección en la que vamos.
y ese conocimiento tan útil en tierra donde hay muchas otras marcas en el paisaje, es totalmente esencial en el mar abierto. Gracias a la astronomía, un navegante podía saber la dirección en la que se dirigía y también a qué altitud estaba. Sin esos conocimientos, la navegación de altura hubiera sido imposible. Pero todo el potencial de ese conocimiento tardaría siglos en ser desarrollado. En el inicio de la civilización, cuando por primera vez empezamos a registrar nuestras ideas y nuestros pensamientos a través de la escritura, las astrogemelas fueron registradas y su saber comenzó a ser sistematizado, y en un principio estaban muy fuertemente relacionadas con los dioses y con todo el mundo sobrenatural. Pero, por importante que fuera ese saber para las civilizaciones, sus bases apenas si estaban claras. El sacerdote astrónomo partía del sentido común y la información de sus sentidos, sin cuestionarlos nunca. Pero los sentidos nos engañan con facilidad. Todavía decimos al día de hoy, ya salió el sol, como si la Tierra estuviera quieta y fueran los astros quienes giraran a nuestro alrededor. Con nuestros débiles sentidos no podemos percibir el movimiento de la Tierra. No me extraña que como especie desarrollamos este complejo narcisista, pues literalmente el universo entero parece que está dando vueltas a nuestro alrededor. De todos los astros que giran a nuestro alrededor, el Sol es el más importante. Marca el día y la noche, el trabajo y el descanso. Y en un ciclo más largo, la marca el tiempo fundamental de nuestras vidas, el año solar. La Luna es la segunda en importancia, más errática, más irregular, pero es claro cómo controla las mareas y también marca un periodo de tiempo más largo que el día, pero igualmente útil, el mes. También están las constelaciones que desfilan en la misma banda que el Sol, lo que los babilonios llamaron el zodíaco. Cada mes lunar al anochecer, un grupo de estrellas diferente de esa banda aparece en el horizonte. Los babilonios la dividieron en 12 partes, cada una asociada a una constelación. Por la banda del zodíaco también desfilan unas curiosas estrellas, que tienen un movimiento propio y que parecen vagar cada una a su ritmo. Son los planetas, anteriormente llamados estrellas errantes. Los antiguos pensaban que eran manifestaciones de sus deidades y ese simbolismo pervive hasta el día de hoy. Aunque no podemos ver las constelaciones ni los planetas a la luz del día, pues el brillo es demasiado cegador, lo cierto es que siguen ahí, y de hecho cada mes cambian las constelaciones que están acompañando al Sol en su recorrido diario. Esas constelaciones solo que dan nombre a los signos. Aunque una pequeña nota. En los 3000 años que llevamos de astronomía registrada, todo se ha movido. Poco a poco ha habido un desfase que para el día de hoy es muy notorio. Por convención, yo soy Acuario, y eso hace 3000 años hubiera sido cierto. Pero el día de hoy, la constelación que acompaña al Sol en su recorrido en febrero no es Acuario. El problema del calendario va mucho más allá de un desfase de signos. Por convención dividimos al año en 365 días, pero de nueva cuenta esto no es exacto. El tiempo que tarda el Sol en volver a un mismo punto del mapa estelar son 365.2425 días aproximadamente. El error en estos desfases es tan pequeño que con el paso de un par de generaciones apenas si se nota. Pero, ¿esto es importante? Bueno, como dijimos antes, lo cierto es que la astronomía siempre ha sido el dominio de unos pocos. La mayoría de nosotros nos contentamos con pues lo que dicen las convenciones. Así que si el periódico dice que yo soy Acuario, pues yo soy Acuario. Y si la convención es que el verano empieza el día de San Juan, pues empieza el día de San Juan y punto. El problema es que las organizaciones que hacemos alrededor de eso, pues siguen esas convenciones. Así que pues uno espera la temporada de lluvias o la temporada de calor cuando se supone que deberían entrar. Si los astrónomos no estuvieran haciendo continuos ajustes en ese calendario, todo estaría mal. Afortunadamente siempre ha habido astrónomos que hacen las observaciones, calculan los movimientos y corrigen el calendario.
Durante los primeros siglos de la civilización fueron los sacerdotes, pero luego, en las pequeñas islas del Mediterráneo oriental, algo pasó. El milagro jonio fue el momento más revolucionario probablemente de la civilización occidental. En esas apartadas islas griegas se empezó a ver todo a través del cristal del logos, que podemos traducir como razón. Y al enfocar la realidad a través de ese prisma, pudimos disipar por primera vez las brumas de la fantasía y encontrarnos con la fisis. La astronomía comenzó entonces un largo proceso de transformación hacia un sistema racional que llevaría milenios. Los dioses fueron borrados del cielo y en su lugar un sistema de vínculos naturales los sustituyó. Los planetas, el Sol y el zodiaco fueron reinterpretados bajo esa nueva óptica. Pero lo más importante, comenzó la construcción de un sistema mecánico que explicara los propios movimientos celestes. La astronomía griega se basa en una serie de dogmas que pensaban que eran en realidad axiomas, es decir, cosas tan evidentes que no necesitaban justificación. Tenía tres grandes principios: la exclusión de toda acción a distancia y la exigencia que el sistema fuera mecánico. La existencia de capas esféricas con formas perfectas para cada planeta hasta llegar a la capa final de las estrellas fijas. El movimiento sin aceleración de las esferas, es decir, la velocidad uniforme de los astros. Con esos fundamentos se construyó el primer modelo astronómico, el sistema de esferas concéntricas platónico-aristotélico. Sin embargo, surgió un nuevo problema, pues los fundamentos de la astronomía y su parte empírica quedaron divididos. Con la llegada de la racionalidad comenzó la especialización, y eso no siempre fue positivo. Por una parte, los filósofos, como Platón o Aristóteles, fueron los encargados de hacer la interpretación física del cosmos y aportar la metafísica, un nombre que ahora significa teología o cosas imaginarias, pero que en su momento era solo la parte de la física de la que solo se puede especular o inferir por la lógica. También habría que decir que el sistema de esferas platónico-aristotélico no fue el único. Existieron algunos otros sistemas rivales, y el más interesante, por mucho, fue el pitagórico. Para los pitagóricos, el Sol es una especie de espejo que refleja al fuego universal, mientras que la Tierra, junto con su gemela, su antitierra, y todo lo demás debe girar alrededor del gran fuego. No es realmente un sistema, sino una doctrina medio filosófica, medio religiosa. Pero más tarde, Aristarco de Samos, un poco más joven que Aristóteles, formuló las bases de un verdadero sistema donde es la Tierra la que se mueve y el Sol quien está quieto. Pero aunque muy interesante el sistema de Aristarco, lo cierto es que no fue muy popular. El sistema de Aristóteles tenía una virtud indudable: era un sistema físico completo. Todo se podía explicar a grandes rasgos a partir de él. Aristóteles da una serie de razones, hoy sabemos que son erróneas, de por qué los cielos se mueven en círculo, cómo esas revoluciones van pasándose de unas a otros hasta llegar a la Tierra, hasta mover los elementos del cielo y después los elementos más pesados que subyacen. Es un sistema físico completo y mecánico, es una maravilla porque todo está conectado. Los cielos, según estas creencias, estaban hechos de un éter cristalino, inmutable y perfecto, que explicaba por qué todo se movía en círculos que también debían ser perfectos, por supuesto. En un principio, el éter, por cierto, era una mezcla entre aire y fuego. Son los medievales los que le van a llamar quintesencia y que van a decir que es una especie de quinto elemento, curioso, extraño. Pero bueno, eso ya es más bien Edad Media y no tanto los griegos. Los planetas son estrellas pálidas, al igual que la Luna, mientras que la Tierra es el hogar de elementos pesados, agua y tierra, que caen hacia el centro. Es que literalmente todo parece encajar, excepto por el hecho de que en la realidad los planetas hacen cosas muy extrañas, como de vez en cuando ir en reversa. A este fenómeno se le conoce como retrogradación, y en su momento no había explicación posible.
Pero Aristóteles no era astrónomo, ni se preocupaba de serlo. Los astrónomos se les consideraba parte de los matemáticos y tenían un rango epistémico más bajo que los filósofos. Eran solo los encargados de medir los fenómenos. Esta división hizo mucho daño a la astronomía, porque literalmente ataba a los astrónomos a una serie de principios que estaban más allá de su explicación y que no podían trastocar por más evidencias que recabaran en contra. Pero ese problema explotará más adelante. Por ahora sigamos el hilo de la astronomía mainstream. Siguiendo las enseñanzas de Platón, Eudoxo creó el primer modelo matemático astronómico conocido, uno que se basaba en el uso de todos los axiomas que había impuesto la filosofía ateniense, una representación matemática de las llamadas esferas celestes. El sistema era sumamente ingenioso, pero de gran dificultad. Era engorroso calcular esos giros complicados. Además, el sistema no era nada preciso. Los movimientos observados de los planetas no se correspondían con el modelo. Pronto quedó obsoleto. Claudio Ptolomeo, un astrónomo griego-egipcio varios siglos más joven, creó una representación en 2D del sistema de Eudoxo y añadió un par de elementos para hacerlo más preciso. Al gran círculo que trasladaba a los planetas, es decir, lo que antes era la esfera, lo llamó deferente y añadió pequeños círculos menores llamados epiciclos. Los epiciclos son como los faders de una consola de audio. Aumenta la velocidad, disminuyen o incluso la invierten. Con ello se puede ajustar el modelo para hacerlo más preciso, mucho más preciso. Significado físico de los epiciclos: ninguno. Pero oye, los astrónomos solo calculan cosas, solo salvan apariencias. Eso y las interpretaciones físicas pues es asunto de los filósofos. Así que pues hay que preocuparnos. Luego estaba un problema en apariencia secundario, pero muy molesto. Si se toma la Tierra como el centro del sistema, es imposible hacer que los planetas tengan una velocidad uniforme. Eudoxo lo intentó y fue una de las razones por las cuales su sistema fracasó. Para solventar el problema, Ptolomeo se dio cuenta de que existía un punto matemático cercano de la Tierra, el ecuante, desde cuya perspectiva los planetas sí se movían con velocidad angular uniforme. De nueva cuenta, significado físico: ninguno. Es que literalmente es un punto en la nada, en el vacío. Con todas sus fallas, el sistema de Ptolomeo se convirtió en el estándar durante muchísimos siglos. Pero sus errores nunca dejaron de preocupar a las mentes más brillantes e inquisitivas.